Hola, buenos días. Soy Jérôme Monet, geógrafo y urbanista. Les voy a presentar bocetos sobre el confinamiento visto desde Francia. Es un ensayo de geografía política, social y cultural para entender el mundo durante y después de la crisis sanitaria del COVID-19. Vamos a usar cuatro figuras geométricas para este análisis. Primero, el triángulo arcaico va a representar el territorio del poder, tal como fue monopolizado por el Ejecutivo Nacional. Segundo, vamos a usar el círculo mágico que representará el horizonte físico de la vida cotidiana, tal como fue circunscrita por el Estado. En tercero, usaremos el cuadro paradójico, que representa el hogar y sus límites internos y externos trastornados por la crisis. Y para terminar, vamos a utilizar la estrella gaseosa, una figura que representa el hiperespacio de la comunicación y del consumo. Ahora pasemos al primer boceto, que intenta representar cómo la república fue gobernada de una manera arcaica. Primero se cerraron las fronteras internacionales, cada país encerrándose con sí mismo. Segundo, en Francia se fortaleció la vertical del poder, desde el presidente y el gobierno central hasta sus delegados locales, que en Francia llamamos préfet, hasta las municipalidades que fueron movilizadas esencialmente a través de su capacidad de mantenimiento del orden, hasta más abajo la población confinada. Y en este proceso se debilitaron muchas cosas. Evidentemente, la cooperación entre países y desafortunadamente, en el caso de Francia, la cooperación con los vecinos, con la Unión Europea. Adentro del país se debilitó el control del Ejecutivo por los poderes judicial y legislativo. También adentro del país se debilitaron los gobiernos regionales y departamentales que no tuvieron un papel en el manejo de la crisis. Se debilitó también la cooperación intermunicipal, es decir, todos los esfuerzos para la organización horizontal entre los municipios. En este proceso y de forma más global se debilitó la democracia participativa, lo que mostró que eh, esta tendencia para dar más espacio, más responsabilidad, más voz a la ciudadanía no era tomada en serio por el gobierno nacional. Y finalmente, de muchas formas se debilitaron las libertades de expresión, de circulación y de reunión. Vamos a ver ahora un segundo boceto que describe el confinamiento local y sus agujeros negros. En Francia se decretó en marzo el confinamiento obligatorio en el domicilio y se definieron un puñado de desplazamientos derogatorios en un rayo inferior a 1 kilómetro para cumplir con las necesidades consideradas como esenciales
es decir, compras básicas, servicios de primera necesidad y la posibilidad de una hora cotidiana de actividad física. Más allá de este rayo de 1 kilómetro, era posible desplazarse solo en dos condiciones fundamentales. La primera era el empleo si el teletrabajo no era posible. Y la segunda condición era de ir hasta un hipermercado si no había tienda de abarrotes en la cercanía del domicilio. Una situación problemática frecuente fue que esta pequeña zona de 1 kilómetro donde uno podía salir solo con un papel que lo justificaba, esta zona era reducida por lo que yo llamo los agujeros negros, los más espectaculares al momento en el cual se decía a la gente que se tenía que alejar los unos de los otros, es que se suprimieron todos los espacios verdes, aun cuando ocupaban la mayoría del espacio dentro de un rayo de 1 kilómetro. Otros agujeros negros no eran un espacio, tal como los espacios verdes, las playas y los bosques, sino actividades consideradas como no esenciales. Y en particular la educación, los servicios de educación en su lugar, lo que obligó a las familias a cuidar los niños en el domicilio y evidentemente esto se hizo en detrimento de la actividad económica que podía ser absolutamente necesaria para mantener los propios niños. Una actividad muy distinta fue la de la imposibilidad, una actividad prohibida, fue la imposibilidad de salir a ver amigos y esto fue particularmente doloroso en los muchos casos cuando la vivienda era indigna o sobrepoblada. El tercer boceto intenta sintetizar lo que pasó en el hogar. Este vio sus funciones y las nociones de intimidad y proximidad profundamente trastornadas. En primera instancia aparece que el confinamiento obligatorio en el domicilio refuerza la frontera entre el interior y el exterior del domicilio y muchos testimonios hablaron de este sentimiento de encerramiento, de encarcelamiento. Esto también reforzó la hipersensibilidad a detalles. Hay testimonios sobre cómo la gente escucha el canto de los pájaros o escucha lo que hacen los vecinos o consideran cada microespacio, cada objeto con una nueva mirada. Adentro del hogar, esta situación de confinamiento produjo un debilitamiento de los límites interiores entre espacios tradicionalmente monofuncionales, como la cocina, la sala de estar, la sala de comer o la recámara, que se vieron invadidas por el trabajo, el teletrabajo para los niños, para los padres, para todo el mundo, se volvió invasivo y se insertó en cualquier lugar. Con algunas excepciones que los testimonios subrayan, como eh, los lugares que se podían cerrar con llave,
los closets, el aseo, el baño, y donde que aparecieron como los últimos reductos de la intimidad individual, en particular para tener conversaciones telefónicas con amigos o novios, novias, etcétera. Todo esto va en el sentido de el encerramiento, pero de forma un poco paradójica o a primera vista, se desarrollaron nuevos espacios de proximidad y vecindad que de cierta forma contradijeron este encerramiento hacia adentro. Hay testimonios sobre el nuevo papel que tuvo el descansillo en la escalera del edificio colectivo, donde hay bonitas anécdotas acerca de vecinos o vecinas que cuentan cuentos, que leen, etcétera. También el patio interior de la residencia se vio cargado de nuevas actividades y nuevas cooperaciones entre vecinos. También de forma sorpresiva, en muchos testimonios, es la nueva inversión social que se le dieron a las ventanas o a los balcones para comunicar con no solo los vecinos con los cuales se intercambiaron informaciones, saludos, pero también servicios, en particular tocar música, dar recetas. Y evidentemente también fue a través de estos espacios liminares que se pudo establecer, instituir una comunidad imaginada que daba gracias a los cuidadores a través de los aplausos ritualizados cada día. Hasta ahora hemos considerado espacios sólidos con una escala de referencia principal. Primero el espacio nacional, físicamente controlado por el Estado. Luego el espacio local, que encerraba nuestra movilidad cotidiana. Y finalmente el espacio doméstico definido por sus muros. Ahora vamos a ver un espacio gaseoso que se despliega en todas las escalas, desde la esfera íntima hasta el planeta. El espacio donde comunicamos, donde compramos, un espacio confuso porque contiene muchas escalas desde el lugar preciso donde uno se encuentra y desde la escala donde se usan los aparatos que nos dan acceso a varias otras escalas que van desde lo local hasta lo global. Así que durante el confinamiento, estos aparatos tuvieron una nueva importancia como para cruzar las fronteras sólidas que fueron opuestas a nuestra movilidad física. Y esto cambió nuestra relación con estos aparatos y los lugares donde los usamos. Eh, a veces es un mismo aparato que cumple con las tres funciones de trabajo, comunicación y mirar la televisión. O sea, puede ser el smartphone mismo que sirve para las tres funciones. Eh, pero insisto sobre tres espacialidades de cada función. De cierta forma, con la requisición de la computadora personal o de cualquier otro aparato que podía servir para el teletrabajo, el Estado nacionalizó la computadora y hizo desaparecer
la oficina como un lugar propio, distinto del domicilio, distinto de la calle, distinto de otros tipos de lugares. Otro cambio que pues más bien se reforzó con el confinamiento fue de desplazar la función de telecomunicación, en particular del teléfono, desde la esfera íntima del domicilio hasta la calle como nuevo espacio de intimidad donde uno podía tener estas discusiones que ya no podía tener en el ámbito doméstico sobrepoblado. Y finalmente este ámbito doméstico se vio reforzado por la función de televisión, es decir, reunir los miembros del hogar alrededor de la misma pantalla, que sea como para ver programas televisivos como siempre, pero también para comunicar con otros a distancia. A través de estos aparatos hemos accedido a muchos servicios distintos que a pesar de sus límites gaseosas, tienen escalas principales. Hemos utilizado servicios en línea para comprar comida, pero típicamente esto reforzó una escala local o regional en la medida de que la entrega de alimentos a domicilio se hizo por actores locales, restaurantes o otros negocios de la cercanía o desde campesinos de la región. El trabajo, a pesar de ser teletrabajo en el domicilio, mantuvo una escala que ya era regional. A cambio, las telereuniones desarrollaron a nivel nacional, aunque tuvieran un nivel internacional en ciertas familias o en ciertos empleos. Seguimos accediendo a medios de información que de forma predominante siguen nacionales. Los teleservicios de medicina, de administración, de docencia fueron ofrecidos a escala principalmente nacional, tanto como la cibervigilancia de nuestra presencia en línea es esencialmente organizada por servicios nacionales, aun cuando es bien conocido que hay cibervigilancia global también. Y la escala mundial predomina para las mercancías que vienen del mundo entero, para las plataformas que nos brindan redes, que organizan las redes sociales y las plataformas que nos ofrecen productos culturales creados por industrias del cine, de la tele, de la música, etcétera, y también con las plataformas que ofrecen contenidos producidos por los usuarios. Perdón si se sienten confusos con mi boceto del hiperespacio. Es una manera de recordarse que es gaseoso o nebuloso y se encierra en todos los aspectos de nuestra vida, al mismo tiempo que es difícil agarrar. Después de pasar por estos cuatro niveles de análisis, ¿cómo concluir? ¿En qué direcciones vamos en este periodo después del confinamiento o más bien
en este periodo de muy progresivo e incierto desconfinamiento. Hay tendencias que se van a reforzar. Hemos visto ya usando las cuatro figuras del poder, de la proximidad, de la intimidad y de la globalidad, tendencias pesadas en lo que se refiere al poder, tendencias al autoritarismo, a la centralización del poder. En lo que se refiere al círculo de proximidad, tendencias a la segregación socioespacial entre localidades que tratarían de tener menos contacto con los otros. En lo que se refiere a la intimidad, hay la tendencia a considerar el domicilio como un refugio, como entonces una tendencia a reforzar el encierro sanitario en el hogar. Y en lo que se refiere a la globalidad, hay una tendencia a depender cada vez más del consumo casero de compras y servicios que hacemos a escala mundial a través del hiperespacio. Pues a pesar de estas tendencias pesadas, que son las que más temo porque corresponden a intereses ya adquiridos, se desarrollan también otras tendencias y son las que quisiera ver como organizando nuestra acción colectiva para el futuro, considerando el poder, a ver si podemos volver al pluralismo a nivel internacional como adentro de cada país, con la diversificación y el incremento en la cooperación entre actores. Creo que puede haber una verdadera tendencia a la valorización de lo presencial, es decir, la valorización de la proximidad física entre los seres humanos y con los objetos, con el ambiente. La valorización de los eventos públicos, la valorización de los encuentros en el vecindario, pero también de los encuentros gracias a viajes que podrían conocer una nueva popularidad por la experiencia de lo presencial. La valorización de lo hecho en casa. Para mí también corresponde a la valorización de lo presencial. En lo que se refiere a la esfera de la intimidad, podríamos ver el desarrollo de la asistencia en el domicilio por los cuidadores, el desarrollo, claro, del teletrabajo y tal vez de nuevas figuras de espacio de teletrabajo, pero no tanto en el domicilio, sino en espacios dedicados que llamamos de coworking, que en lugar de desarrollarse como hasta ahora en los hipercentros de las grandes ciudades, podríamos ver desarrollarse en zonas residenciales, en las periferias. Y esto podría llevar al reciclaje de oficinas en viviendas en los barrios de negocios donde se concentraron hasta la fecha las oficinas. Y para terminar estas tendencias, también habría cuestión de la valorización inclusiva de lo distancial por oposición a la valorización individualista con el consumo y la compra. Y en esta tendencia se trataría de la creación de recursos y de su
distribución solidaria, que estos recursos sean médicos, educativos, científicos, políticos u otros. Muchas gracias por su interés. Espero que este análisis tentativo les habrá interesado.